Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar de lo que pasó el año pasado en México. Eh, yo empecé a hacer un programa de radio acerca de la salud entre personas de 40 años en adelante, hasta los 80 y más, para poderles informar qué, qué estudios se tenían que hacer, cuáles eran las enfermedades de mayor incidencia en esas edades, cómo nos tendríamos que ir cuidando, porque ya pertenecemos a ese grupo desde hace rato. Y resulta que estadísticamente los problemas cardíacos son los que más afectan en México. Luego los problemas de cáncer, diabetes y enfermedades derivadas de lo mismo. La obesidad es también un problema grave en México. Más o menos al año, por enfermedad, se mueren en México 500,000 personas. En el mes de agosto del año pasado, de verdad tenemos una administración pública y un presidente que está para la basura. Pues se nos acabaron las actas de defunción y con esto del COVID, pues se tuvieron que hacer impresión y decirle a los muertos, espérame tantito, porque ahorita te entrego tu documentación. Bueno, a los que quedaron vivos, no a los muertos, pues evidentemente. Esto fue el mismo manejo que se hizo de la pandemia, pero bien a bien parece que en ningún lugar del mundo se hizo un buen manejo de la pandemia. Y aquí en México tenemos diferentes formas de comportarnos con relación a la muerte. ¿Sí? En otras partes del mundo, cuando, no sé, un francés, un inglés, ya está resignado a morir, a nosotros nos gana la risa. Tenemos una relación con la muerte desde nuestros ancestros mestizos, los indígenas y los españoles. Tenemos un sentido de humor muy negro con relación a la muerte, tema difícil. Pero bueno, así somos. Hubo lugares y siguen existiendo lugares muy amplios de México donde la pandemia, los filtros sanitarios, les valieron tres pepinos. Eso hay que decirlo. No en defensa del gobierno, el gobierno es un manejo desastroso. Pero bueno, resulta que el año pasado, por ahí, por agosto, de 500,000 muertos que se tienen presupuestados, por eso las actas de defunción, pues se acabaron. Y entonces se tuvieron que hacer impresión de más actas de defunción. Y esto fue muy grave porque no nada más fue el COVID la primera causa de muerte el año pasado, y pues por mucho, de verdad por mucho. También derivado de la no atención, porque los dos sistemas de salud, el IMSS y el ISSSTE, dejaron de prestar servicio si no era de emergencia. Y también, sobre todo, esto sí es muy doloroso, a mujeres con cáncer y niños con cáncer. Eso no puede ser en un país como México. Que sí tenemos los recursos, sí, México es un país que sí tiene recursos para darles atención gratuita a quienes no cuentan con un sistema de seguridad social en México. En México, sí, los sistemas de seguridad social atienden a personas con cáncer, que ya estaban diciendo que no iban a atender a no sé qué grupos. Tienen que atender a todos, no es pregunta. ¿Eh? No es pregunta. Hay dinero suficiente para eso. Y bueno, pues sucedió que se hizo un manejo político de la pandemia, cuando se tenía que hacer un manejo con un esquema de salud y protocolos
de protección hacia la población muy efectivos no los hubo, pero tampoco por parte de la población. Hoy la gente ya anda por todo el país como si no hubiera existido la pandemia. De verdad, a esas personas les digo que si no salieron siendo mejores seres humanos después de lo que pasó el año pasado y parte de no aprendieron nada. Es una verdadera lástima que sí, no nada más es privativo de México, pero sí estamos hablando de México. Es muy difícil salir y convivir con personas que ya no traen cubrebocas, que ya no les importa sus hijos, porque he visto familias completas, niños, que ahorita hay una variante, que es la variante Delta, que está en Rusia. Bueno, va a llegar a México, pues si llegó desde China, seguro llega a México. El COVID seguro llega a México, que es más agresiva y sobre todo con los más jóvenes. Y el estar vacunados, ojo, la vacunación es efectiva al 100% en el 1% de la población que no se sabe cuál es. No por el tipo de sangre, no, se está haciendo un estudio a nivel mundial a base de vacunas, que bueno, no puede haber un mejor estudio. O sea, esa población mundial. Pero nada más quedan asintomáticos, por decir algo. Sí les va a pegar el COVID, pero no les va a pasar nada al 1% de los que estén vacunados. Hay un sector de la población que va a ser asintomática, no inmune. Asintomática, no les va a pasar nada. Así funcionan en general los virus. Hay personas que no les pasa nada. Cuestión de genética que todavía no llegamos tan lejos, ni por favor. Entonces, cuídense, sean mejores. Yo este año, que ya estamos a la mitad, me da mucho gusto que ya van a sacar 3 libros. Uno de finanzas que ya salió, estoy esperando que mi amiga me haga, que nos pongamos de acuerdo porque además la tengo que entrevistar. Mi amiga Silvia, de finanzas. Otro de mi amigo Raúl, hermano, de educación hacia los hijos. Y otro de la felicidad, de un psicólogo, de Darpan. Esos son sus nombres en Twitter. Síganlos, son buenísimos. Y me parecen muy representativos. Educación hacia los hijos, educación financiera que quebró a muchas personas con la pandemia. No estábamos preparados para... Bueno, los mexicanos, eso del ahorro no se nos da, pero se nos tiene que dar. Lo tenemos que hacer por el bien de propios y extraños. Debemos de tener nuestras reservas ahí por cualquier cosa. Y cómo ser felices también, a pesar de que se nos puede estar cayendo el mundo, pero nosotros tenemos que salir adelante empezando por la mente. Y esto es un poco la reflexión después de todo. Bueno, lo que pasa es que para mí empezó la pandemia como por ahí de abril, no porque no me haya cuidado desde marzo, como lo tenía que haber hecho, sino que me cayó el 20 de todo lo que realmente representaba esto. Es bien complicado, bien complicado. Así es de que a seguirse cuidando. Este virus es el primero de muchos otros virus que se van a seguir dando de una manera global por la movilidad del ser humano y con mayor frecuencia. Así es de que nos tenemos que ir acostumbrando a cuidarnos más. Y de verdad espero que sí seamos mejores humanos de aquí en adelante, si antes no lo hayamos sido. ¿Sí? Muchos estamos trabajando todos los días para hacerlo y espero que los que no lo estén haciendo sí lo hagan. ¿Ok?
Espero que les sirva la información y que haya menos muertos este año por el tema del COVID, por el tema del descuido, porque ahorita sí ya no es nada más culpa del gobierno. Ya tenemos la información. ¿Sí? Así es de que cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.